La semana pasada el gobierno federal presentó los nuevos 4 ejes de la política educativa. La idea es pasar de un modelo de educar para competir a un modelo de educar para compartir. Vamos a analizar con nuestros colaboradores esta propuesta que hizo el señor Marx Arriaga, quien es el coordinador de contenidos de la SEP y quien, pues, al parecer está a cargo de este tema en el gobierno del presidente López Obrador. Saludo a vía remota Carlos Bravo, regidor. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? Muy buenas noches. Muy bien, Leo. Buenas noches a ti y a la audiencia. Paula Sofía Vázquez, ¿cómo estás, Paula? Bien, buenas noches a todos. Te toca comenzar a ti. Técnicamente le toca. Ah, ¿sí? Yo comencé la semana pasada. Ah, mira, pues bueno, te pasan el turno entonces. Gibran, venga. Bueno, no entiendo muy bien por qué hablar de la reingeniería del modelo educativo, de los contenidos y de los planes de estudios ahora, después de la tragedia de la pandemia que ha dejado el sistema educativo en un estado que ni siquiera sabemos. Estamos en ceguera voluntaria. Ni la SEP ni las secretarías de los estados saben cuántos niños han abandonado la escuela porque hubo pase automático al siguiente grado y están trabajando con esas cifras ilusorias. Había una metáfora que utilizaba Manuel Gilantón para criticar la reforma educativa pasada, que sí, la de Peña. La que era un vehículo que iba en un camino muy complicado, que estaba mal mecánicamente y cuya marcha se quería arreglar por medio de ponerle traje al conductor, ¿no? Centrar la reforma educativa en el maestro. Esta reforma educativa, que además no va a pasar por la aduana legislativa porque la están haciendo mediante política pública, sí, sería equivalente a que ese vehículo acaba de volcar. No sabemos cuántos de los tripulantes quedan adentro. No sabemos si el vehículo va a alcanzar a andar todavía. Y llamamos a un mecánico para que nos diga cómo arreglar el entuerto. Y lo que se le ocurre es, estaría bueno cambiarle el motor a esta cosa y hacerle algunas modificaciones, meterle nitro, algo así, para que salga muy bien. No tiene ningún sentido. Ni pies ni cabeza. No tiene pies ni cabezas lo que se ha planteado en los contenidos. Es un revoltijo. Se ve que ha puesto a trabajar a muchas personas. Y la guía son algunos adjetivos, ¿no? Es estar en contra de lo conductista, de lo patriarcal, de lo colonialista, de lo capitalista, neoliberal, individualista. Todo eso, además sin comprender bien ni siquiera la terminología educativa. Habla Marx Arriaga de hay que tener compartencias en lugar de competencias. Oye, esto de competencia se habla como capacidad, ¿no? No estamos hablando de hacer carreritas de alumnos, ¿no? Estamos hablando de desarrollar capacidades y no centrarnos en contenido. Algo con lo que en el fondo él está de acuerdo, porque lo repite en otras entrevistas. ¿Qué son las competencias? ¿Tú las compartencias, pues compartencias, perdón. No existe en español esa palabra. No existe, no lo desarrolla. Lo mismo que una politiquería. Sí. Que el sospechosismo. No lo desarrolla Arriaga. En realidad es una manera de querer darle la vuelta con retórica al desastre del sistema educativo, que no es responsabilidad del gobierno de López Obrador. Es un problema histórico, agravado por la pandemia, pero al cual se le tendría que estar dando una respuesta anclada en la realidad, no en las fantasías de un grupo de funcionarios que siente que va a dejar un legado revolucionario, rebasando por la izquierda, según dice Arriaga, a Cuba, que no se atrevió, dice, a Venezuela, que no se atrevió. Es el gran atrevido de la política educativa mexicana. Yo tengo que decir que yo busqué en el Twitter del señor Arriaga sus propuestas y hay un par de carteles que no lo dejaron, por cierto, enseñar en la matutina porque le dijeron que estaban muy chiquita eran poco pedagógicos y no se entendían los contenidos, imagínate, ¿no? Pero vienen dos ahí dibujitos, uno de lo que era el modelo anterior de educar para competir, y ahora viene el segundo dibujito con educar para compartir. No quiero entrar al pasado para competir, porque pues claramente es, ¿no?, echarle tierra y tierra y tierra. Lo que me llama la atención es educar para compartir. Es una serie de platitudes, de cosas. Yo decía hoy en mi artículo,
es como escuchar la canción Viva la Gente. ¿Se acuerdan? Viva la gente, donde quiera que va. Así, de verdad. ¿Cómo es posible que quieran educar a los niños y a los jóvenes con esas, perdón, tonterías? Paula, ¿o no? Sí, yo lo primero voy a retomar un poco de lo que dijo Gibran. Es una de las cosas que siempre identificamos o que identificamos generalmente en las políticas que ha tratado de implementar y que ha implementado este gobierno, es que tienen más o menos correcto el diagnóstico. En este caso, es todavía peor que la mayoría de las políticas que están implementadas, porque no está correcto ni siquiera el diagnóstico. Es un diagnóstico que viene de la fantasía y viene de la ideología. Es un diagnóstico que parte de la ideología de crearse un hombre de paja y de no ponerse ni siquiera a analizar qué quiere decir la palabra competencia en toda la reforma educativa anterior. Ahora, también coincido con Gibran, creo que la crisis educativa es una crisis y un rezago que tenemos durante años. Claro. Y también creo que si estamos hablando aquí de cuáles son las prioridades, a mí me llama la atención, uno, que la prioridad de Marx Arriaga, porque ni siquiera esto no venía en la agenda. O sea, este era un proyecto que no venía en la agenda. La reforma educativa no venía no nos pueden decir por esto votaron. O sea, creo que esta era una cosa que se sacaron de la manga y en la que pues lo que tenemos es primero las ganas de un funcionario de pasar a la historia, ¿no? Como yo creo que o sea, se ha de dormir sintiéndose Vasconcelos. No, se ha de dormir sintiéndose Vasconcelos, ¿no? O sea, bueno, está muy lejos. Ya sé, pero digo, lean al señor Arriaga. El delirio, o sea, los delirios no tienen límite, de ilusión también se vive. Sí. Pero creo que lo que hay es, me parece peligroso, o sea, me parece peligroso que no tenga ningún asidero, ningún diagnóstico, ningún dato duro, y me parece grave que si estamos hablando, o sea, creo que de donde sí hay mucho dato duro, donde sí hay mucho diagnóstico, donde hay últimamente muchísima investigación de muchísima calidad, es de los rezagos educativos que está generando la pandemia. Y hay muchos de los grandes problemas, esa es la otra. Es una reforma en la que no hay un solo especialista, uno, que haya participado, y si participó está prefiriendo el anonimato, y dos, de los grandes especialistas que tenemos en México, especialistas educativos de excelente calidad. Buenísimo. Gilberto Guevara, Manuel Gil Antón, Rafael de Hoyos. O sea, tenemos muchísimos especialistas en educación de muchísima calidad. Y que no se haya tomado en cuenta ni su opinión ni su diagnóstico. Porque lo hicieron en asambleas. Fue un ejercicio de consulta popular desde la base de los maestros. Y ahí yo voy a otra cosa. El programa de la escuela es nuestra. No es un mal programa, pero yo creo que es un programa, yo estoy a favor de los modelos de gobernanza educativa, sí, que participen más los padres, sí, que participe más la comunidad, sí, que se incluyan los saberes comunitarios. Yo no estoy a favor de que se engrose la currícula, yo no estoy a favor de que se rescaten cosas que habían sido dejadas de lado como saberes tradicionales, comunitarios, etcétera. A mí lo que me parece gravísimo es que tengamos que pasar al modelo de la sustitución. Ya no te voy a enseñar matemáticas, pero te voy a enseñar a cosechar. Y no podemos hacer las dos cosas. No, y a ver, no sé qué te parece a ti, Carlos, pero suena muy bonito esto de pasar de un modelo de educar para competir, qué horror, a educar para compartir. Viva la gente. Perdón, sí hay que educar a los niños y jóvenes para competir, hay que darles competencias, porque si no van a salir al mercado y van a saber, pues no sé qué vayan a saber, pero no van a saber trabajar, caray. Carlos. Sí, Leo, yo creo que esta propuesta es como la fase superior para gobernar no se requiere mucha ciencia. Sí, muy bien. Sí. O sea, esto es en donde desembocan ese tipo de idiotas, ¿no? La verdad es que, o sea, es difícil tomarse en serio como la discusión, porque como dices, el texto que estamos discutiendo pues es una vacilada. O sea, realmente decía Paula que el diagnóstico está mal. Yo creo que ni siquiera, o sea, a esa cosa no se le puede llamar ni siquiera un diagnóstico, ¿no? O sea, realmente es sorprendente, y aquí retomaría yo parte de lo que decía, es sorprendente que en medio de la emergencia educativa que creó la pandemia,
estemos planteándonos todas estas cosas que nada tienen que ver con atender esa emergencia. O sea, es realmente carecer del más mínimo sentido, digamos, de la realidad, ¿no? O sea, en este momento no hace falta esa reforma. Podemos discutir después, si quieren, el atraso histórico, estructural del sistema educativo en México. Ahorita, lo que hay que hacer es atender la prioridad, que es todos los estudiantes que abandonaron la escuela, todo el retraso en los aprendizajes, todos los impactos socioemocionales, sobre todo en infancia temprana, en primaria. O sea, hay cosas mucho más elementales que atender que esta estupidez de si las competencias o las compartencias. Sí. O sea, realmente a mí me sorprende más quién carajos es este señor y por qué está a cargo de una reforma educativa, que no existe una Secretaría de Educación, que no hay una Universidad Pedagógica Nacional. O sea, si de algo podíamos preciarnos a pesar de todos los planes del sistema educativo, es que había una infraestructura de gente que conocía el tema, que le había dedicado su vida, y esa gente está completamente ignorada, y ahora llega este improvisado aquí a traernos un nuevo vocabulario que ni siquiera reconoce el significado de palabras elementales como competencia educativa. O sea, es realmente... Porque es una revolución, Carlos, y las revoluciones tienen que tronar las estructuras desde abajo, mano. Lingüísticas. Y empezando por el lenguaje, claro, sí. Pues no, mira, fíjate que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que esto es el simulacro de una revolución, pero de revolucionario no tiene nada. De hecho, me parece en el fondo bastante conservador en la manera de llevarlo a cabo. O sea, muy improvisado, sin ninguna idea, sin ninguna claridad, ningún horizonte realmente de futuro, porque eso es siempre al final de lo que hablamos cuando hablamos de la educación. ¿Qué tipo de ciudadanos queremos educar? ¿Qué tipo de país queremos construir a través de los conocimientos y las competencias que se desarrollan en la escuela? Y todo eso, digamos, queda completamente al margen de esta propuesta que, insisto, cuesta mucho trabajo tomarse en serio. Porque en realidad no hay de dónde agarrarse. O sea, es realmente en la metáfora esta que ponía Gibran, ¿no? Del coche que se volcó, es decir, no, hay que ponerle unos rines que vas... O sea, es completamente... Demencial. Demencial, esa es la palabra. Sí, es completamente demencial. Sí. Y además me parece, o sea, teniendo como tenemos en México toda esa infraestructura, esa experiencia, esa memoria institucional, todo ese acervo de especialistas, los estamos desperdiciando voluntariamente. Esto es un crimen. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos. Está bueno el debate. Más que debate, pues yo no sé. Bueno, no voy a usar la palabra que me viene a la mente, pero bueno, regresamos en un momento. Estamos analizando en nuestra mesa de los martes la propuesta de reforma educativa, de contenidos, una revolución, según esto, pasar de la educación para competir a la educación para compartir. Gibran, nos reímos, ¿no? Porque parece chunga esto, pero esto va a tener consecuencias muy importantes. O sea, esto sí, a ver, en el programa llevamos más de 12 años y ha sido un tema recurrente. En el sexenio de Calderón, en el de Peña, ahora en el de López Obrador. Y seguimos tratando de inventar el hilo negro en materia educativa, Gibran. Fíjate que aunque el CENTE esté postrado ante el oficialismo y mande delegados a estas asambleas, que en realidad fueron foros, pero no le quieren decir foros porque Peña hizo foros para su reforma y entonces hay que ser muy distinto, ¿no? Aunque el CENTE esté arrodillado y la CENTE esté relativamente callada, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, pues es que esto le viene bien a la retórica de la CENTE, ¿no? ¿O no te parece? Yo creo que hay muchos profesores responsables en la coordinadora que tienen un proyecto educativo distinto. Creo que el magisterio mexicano no dejará pasar esto. Para empezar, no se puede implementar, por lo menos en una parte, a ver, que es en secundaria.
que es la última fase, porque aquí se acaban van a quitar los grados. se acaban los grados. Primero, segundo, tercero, va a haber fases y no va a haber calificaciones, ¿no? Bueno, como la ha luna. dicho que se van a ver cómo se evalúa, pero se sugiere la autoevaluación, ¿no? ¿Cuánto te autoevalúas, Gibran, en la hora de opinar? No lo sé, no lo sé. 10, 10. ¿Cómo? No, hombre, porque eso va a hablar mal de la autoevaluación. Bueno, perdón. Por eso. En secundaria, para articular el funcionamiento de una escuela con esta idea, tendrían que juntar en un salón, en una hora de clases, a 4 profesores. Porque como se acaban las materias en las que están formados ellos, en la normal superior, y ahora se plantean ejes, en estos ejes se tienen que integrar los diversos saberes y entonces los diversos profesores y las diversas materias. ¿Cómo se va a operar eso? Es imposible. Te cuento, hay 4 ejes. La comunidad se supone está en el centro. Primero, es iluso pensar que la comunidad existe en todo el territorio nacional. No. Estamos en un territorio de comunidades rotas. No, y deja tú eso. Hay distintos tipos de comunidades. Y sustituyen a las materias los siguientes campos. 1, lenguajes en general, para incorporar el lenguaje artístico, etcétera, etcétera. 2, saberes y pensamiento científico. 3, de lo humano y lo comunitario. Y 4, ética, naturaleza y sociedad. Entonces, tendrían que juntarse todo eso a partir de problemas. Pero ya cuando se lleva a la práctica quedan cosas bien raras. Estamos hablando de niños de tercero y cuarto en la segunda fase. La mayoría no sabe leer porque estuvieron encerrados en esta pandemia. Muchos no tuvieron atención. La mayoría no sabe leer, pero se dice aquí que conoceremos el funcionamiento de los sistemas locomotor, digestivo y sexual, y su relación con el cuidado de la salud desde diversas culturas, con el apoyo de números reales fraccionarios, mediciones, manejo de datos e información. Reconoceremos diversas manifestaciones de las interacciones entre la materia y la energía para descubrir fenómenos relacionados con cambios y irregularidades, propiedades físicas, estados de agregación, el movimiento o reposo de objetos y la deformación de diversos materiales con el apoyo de la experimentación, la modelación, los números naturales y fraccionarios, mediciones, croquis y manejo de datos, información. Para empezar, deberían de darles una clase de gramática y de sintaxis al que redactó eso, pero en fin. Sí, así está en el Los Picapiedra conocen a los supersónicos. Y creo que se demuestra con esta redacción que se ignora el funcionamiento de lo que se llama el currículo real. Porque claro que en la escuela los saberes interactúan y tienes que tener unos saberes para poder adquirir otros y para que haya aprendizajes significativos. Más allá de la ambición retórica que hay, se ve aquí además de una ilusión, como los neoliberales tuvieron una ilusión en la base de su reforma educativa, un profundo desconocimiento de la escuela pública mexicana. ¿Cómo se curan de esto? Dice Max Arriaga, pero va a ser también obligatorio para las escuelas privadas. Si las quieres incorporar. No, claro. Claro, sería para todo el sistema. Obligatorio también. Sí. Por eso no creo que pase. Yo estoy esperando que el magisterio se movilice, que haya más voces en contra de esto, que se llame a 2 cosas. A enfrentar la emergencia educativa y a pensar esto con calma y con rigor. Muy bien. Paula. Yo, o sea, fuera de la amenidad y la broma, sí, es que sí da para mucho creo chungo. que hay, a mí desde la perspectiva de derechos y de política pública, sí me parece algo para tomarse en serio. Uno, por lo que dice Gibran, es una cosa que puede pasar sin que haya muchos mecanismos mediante los cuales nos podamos los demás inconformar. No es una política pública, se hacen reglamentos, no sé qué, y se implementa. O por lo menos quitas lo que había y lo tratas de implementar. Primero, pues, o sea, yo creo que lo que describe Gibran no es solo un reto en términos de vamos a reformar el sistema y entonces toda esta gente que sabe dar una clase va a tener que aprender,
O sea, si a mí me dices eso, yo me lo imagino físicamente en términos de un espacio. Digo, no, ni siquiera un salón como el que existe ahorita tendría las capacidades para dar una clase en la que vas a estar dando el sistema solar, el sistema digestivo, los números fraccionarios, la historia y los sumerios, todo al mismo tiempo con habilidades digitales, ¿no? Entonces también decir, ¿cómo vamos a hacer eso en términos físicos, ¿no? Y además, regresando al punto, en escuelas que no tienen infraestructura básica, o sea, en lugares donde no tenemos salones, no tenemos sillas, no tenemos agua, no tenemos... Y entonces estamos pensando que vamos a dar clases en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Entonces, o sea, lo primero es como el aterrizaje de política pública me parece un delirio. Pero más allá de eso, o sea, yo creo que sí tendríamos que regresar a un punto básico. El derecho a la educación que viene en el texto constitucional, sí, sin dogmas, sin prejuicios, basado en la ciencia. Los dogmas políticos también son dogmas y tampoco pueden estar adentro de la currícula educativa. Los prejuicios con los que viene esta reforma tampoco deben estar adentro de la política educativa. Y aquí lo que nos estamos llevando al traste son los miles de derechos de educación de las infancias, a tener una educación de calidad que no parta de una ocurrencia, los propios derechos de los docentes a hacer bien su chamba, ¿no? A contar con las condiciones necesarias de preparación, que ¿cuándo la van a implementar? Mañana, en un año. Entonces, o sea, si te vas a cambiar esto, me quieres decir que en 10 años igual íbamos a tener estas clasesísimas que pensaste. Pero también hay un problema con los docentes, que es el problema que han arrastrado todas las reformas que decía Raúl Cepeda, ¿no? Cada 3 años vienen a inventar la rueda y entonces cada 3 años obligan a los docentes ahora a aprender una nueva cosa. Y finalmente el derecho de los padres. A mí me parece muy bien la escuela es nuestra, me parece muy bien que se involucren, pero no es su obligación ni conocer a profundidad los problemas, tampoco es su obligación estar poniendo soluciones y muchísimo menos implementarlas. Y ahí vamos al todo el tema de por qué se eliminaron las escuelas de tiempo completo, por qué se eliminaron, le están pasando la carga ahora también de los contenidos a los papás, como si los papás tuvieran absolutamente nada que hacer más que ver por la educación de sus hijos. Bueno, pues Carlos, remátala. Ay, Leo, pues mira, qué difícil. En todo caso, sí siento que hay algo en esta reforma que es como tratar de llevar a la escuela el combate ideológico contra el neoliberalismo, porque ese combate no han podido darlo y menos ganarlo en ningún otro lugar. Si vemos la política económica, la política de austeridad, aquella promesa de separar el poder político y el poder económico, pues claramente el neoliberalismo está vivito y coleando. Y pues llevarlo a la escuela es una forma de dar esa batalla pues con niños indefensos en lugar de con magnates poderosos. Me parece que en efecto sí, esta reforma implica una vulneración profunda del derecho a la educación porque está sustituyendo la formación educativa con el adoctrinamiento ideológico. Y en ese sentido me parece muy grave y muy importante lo que señalaba Paula Sofía, de que hay que estar muy alertas porque a diferencia de las reformas constitucionales, esto no pasa, digamos, por un canal donde haya puntos de veto o donde haya contrapesos que puedan rechazarlo. En la medida en que se plantea como política pública, pues tiene una ruta burocrática aparentemente más fácil y que la hace más viable, y por lo mismo más peligrosa, más allá de la chunga y de las bromas. Creo que esto es algo contra lo que tenemos a lo que tenemos que hacerle frente, que plantarle cara. Los niños no lo pueden hacer, los niños no votan y en ese sentido son pues una suerte, vamos a decirle, como de un público muy vulnerable, de por sí ya muy maltratado, pero muy vulnerable. Y en esa medida pues nos tocará a nosotros, los papás, digamos, los medios, la sociedad civil, plantarle cara a esta aberración, insisto, que por ningún motivo habría que dejar pasar. Pues sí. La verdad es que no acabo tampoco de entender esta aversión al tema de las competencias, de la educación para competir. Este es un mundo donde se compite, ¿no? Y México... Que no hay que confundir los deseos con la realidad. Pues sí, ¿no? O sea, es como si estuviéramos en el Small World de Disneyland. Exactamente, ¿no? Mientras los países todos se están moviendo a un sistema de cada vez mayores competencias, durísimo para los niños, por cierto, hay que decirlo, ¿eh? Es parte del debate, ¿no? Si no están presionando tanto a los chavos para adquirir competencias, pero esa es la realidad. Yo creo que hay izquierdas que lo han entendido muy bien, como la cubana
y la China de repente, pero bueno, ese será Pero otro fueron debate. temerosos. Oye, los chinos, la educación es durísima, ¿eh? Es una locura. Es una locura, o sea, sí. O sea, sí los educan para competir, ¿eh? Claro. ¿No? Durísimo. Los educan para ganar. O sea, yo tuve en mi posgrado cuates que venían de China y yo, no, o sea, sí, estaban muy bien preparados, la verdad, ¿no? Pero bueno, ¿a ustedes los educaron para compartir o para competir? Para las dos. Ay, qué bonito. ¿Tú? A mí para compartir, porque viva la gente. ¡Viva la gente! ¿Tú, Carlos, competir o compartir? Pues nomás cotorrear, Leo. Nomás cotorrear. Todos debieron de haber dicho para competir, porque si no, no estarían en la hora de opinar. Un Gracias. accidente del mercado. Un Está accidente buena tu del autoevaluación, mercado. Leo. Exacto, sí. Está buena tu autoevaluación. Exacto. 10 para el conductor. Gracias. Gracias, Gibran. Gracias, Paula. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Y muy buenas noches a usted. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que el programa de mañana estará disponible a partir de las 8 de la noche en nmas.com.mx, en la aplicación ViX también. Y, por supuesto, en televisión por Foro TV a las 10:30 de la noche. Aquí nos vemos.